Democracia y educación, por John Dewey, 79, capítulo 19. Trabajo y ocio. 1. El origen de la oposición. El aislamiento de los fines y valores que hemos examinado conduce a la oposición entre ellos. Probablemente, la antítesis más profundamente arraigada que se ha mostrado en la historia de la educación es la que existe entre la educación como preparación para el trabajo útil y la educación para una vida de ocio. Los meros términos de trabajo útil y ocio comprueban la afirmación ya hecha de que la segregación y conflicto de valores no están comprendidos en sí mismos, sino que reflejan una división dentro de la vida social. Si la función de ganarse la vida por medio del trabajo y la de disfrutar un modo cultivado de las oportunidades del ocio estuviesen distribuidas por igual entre los diferentes miembros de una comunidad, no se le ocurriría a nadie pensar que había ningún conflicto en los procedimientos y los fines educativos implicados. Sería evidente por sí mismo que la cuestión estaba en cómo la educación podía contribuir del modo más efectivo a ambos. Y aun cuando pudiera encontrarse que algunos materiales de la educación alcanzaban principalmente un resultado y otras materias no, sería evidente que habría de ponerse cuidado para lograr la máxima superposición que permitiera las condiciones. Es decir, que la educación que tiene a la vista más directamente el ocio reforzará indirectamente lo más posible la eficacia y el disfrute del trabajo, mientras que la aspiración a este debería producir hábitos emocionales e intelectuales que procurasen un cultivo valioso del ocio. Estas consideraciones generales son ampliamente confirmadas por el desarrollo histórico de la filosofía pedagógica. La separación de la educación liberal respecto a la profesional e industrial se retrotrae a la época de los griegos y fue formulada expresamente sobre la base de una división de clases entre aquellos que tenían que trabajar para vivir y aquellos que estaban libres de esta necesidad. La concepción de que la educación liberal, adecuada a los hombres de esta última fase, es intrínsecamente superior al adiestramiento servil dada a la otra, refleja el hecho de que una clase era libre y la otra servil en su posición social. Esta última clase trabajaba no solo para su propia subsistencia, sino también para los medios que capacitan a la clase superior para vivir sin dedicarse personalmente a ocupaciones que embargasen todo el tiempo y que no fuesen de naturaleza adecuada para estimular o recompensar la inteligencia. No hay que decir que debe realizarse una cierta cantidad de trabajo. Los seres humanos han de vivir y ello requiere trabajo para proporcionarse los medios de subsistencia. Aun cuando insistamos en que los intereses relacionados con el ganarse la vida son solo materiales y por tanto intrínsecamente inferiores a los relacionados con el disfrute del tiempo libertado del trabajo, y aun cuando se admita que hay algo grosero y subordinado en los intereses materiales que les impulsa a luchar para ocupar el lugar que pertenece a los ideales superiores, esto no conduciría, exceptuando el hecho de las clases socialmente divididas, a descuidar el género de educación que prepara a los hombres para las empresas útiles. Llevaría más bien a un cuidado escrupuloso de ellas, de suerte que los hombres así preparados sean suficientes en estas y se mantengan en su lugar. La educación trataría de que se evitaran los malos resultados que se derivan de que se desarrollen en los oscuros parajes del olvido. Solo cuando una división de estos intereses coincide con una división en una clase social inferior y otra superior, se considerará la preparación para el trabajo útil con menosprecio, como una cosa sin valor. Hecho que prepara para la conclusión de que la rígida identificación del trabajo con los intereses materiales y del ocio, con los intereses ideales, es en sí misma un producto social. Las formulaciones pedagógicas de la situación social, hechas hace más de 2000 años, han tenido tanta influencia y han presentado un reconocimiento tan claro de la división en clases trabajadoras y ociosas que merecen una nota especial. Conforme a aquellas, el hombre ocupa el lugar supremo en el esquema de la existencia animada. En cierta medida, comparte la constitución y funciones de las plantas y animales, nutritivas, reproductivas, motoras y prácticas. La función característicamente humana es la razón, que existe para la contemplación del espectáculo del universo. De aquí
que el fin verdaderamente humano sea la mayor plenitud posible de esta prerrogativa típicamente humana. La vida de observación, meditación, reflexión y especulación, proseguida como un fin en sí, es la vida propia del hombre. De la razón procede además el verdadero dominio de los elementos inferiores de la naturaleza humana, los apetitos y los impulsos activos motores. En sí mismos, insaciables, insubordinados, amantes del exceso, aspirando solo a su propia satisfacción, estos guardan moderación, la ley del promedio, y sirven a fines deseables cuando están sometidos a la regla de la razón. Tal es la situación como asunto de la psicología teórica y como la formuló más adecuadamente Aristóteles. Pero este estado de cosas se refleja en la constitución de las clases de hombres y de aquí en la organización de la sociedad. Solo en un número relativamente pequeño, la función de la razón es capaz de operar como una ley de la vida. En la masa de la gente predominan las funciones vegetativas y animales. La energía de su inteligencia es tan débil e inconstante que está siempre subyugada por los apetitos corporales y pasiones. Tales personas no son verdaderamente fines en sí mismos, pues solo la razón constituye un fin último. Como las plantas, los animales y los instrumentos físicos son medios, procedimientos para la consecución de fines más allá de ellos mismos, aunque a diferencia de aquellos, tienen bastante inteligencia para ejercitar una cierta discreción en la ejecución de las tareas que se les imponían. Así, por la naturaleza y no meramente por las convenciones sociales, hay quienes son esclavos, esto es, medios para fines de otros. El gran conjunto de los artesanos es, en un aspecto importante, peor aún que los esclavos. Como estos, se entregan al servicio de fines exteriores a ellos, pero como no disfrutan de la íntima asociación con la clase superior, experimentada por los esclavos domésticos, permanecen en un plano inferior, de la calidad. Además, las mujeres están clasificadas con los esclavos y trabajadores como factores en los instrumentos animados de producción y reproducción de los medios para una vida libre o racional. Individual y colectivamente existe un abismo entre el mero vivir y el vivir valioso. Para poder vivir dignamente hay que vivir primero, y así ocurre con la sociedad. El tiempo y la energía empleados en la mera vida, en ganarse la subsistencia, aparta de lo que se dispone para las actividades que tienen un sentido racional inherente. Son también inadecuados para este. Los medios son inferiores. Lo que sirve es servil. La verdadera vida solo es posible en el grado en que las necesidades físicas se satisfacen sin esfuerzo y sin atención. De aquí que se empleen los esclavos, los artesanos y las mujeres para proporcionar los medios de subsistencia para que otros, los dotados adecuadamente de inteligencia, puedan vivir la vida de intereses ociosos con cosas intrínsecamente valiosas. A estos dos modos de ocupación, con su distinción en actividades serviles y libres o artes, corresponden dos tipos de educación, la baja o mecánica y la liberal o intelectual. Algunas personas son preparadas por ejercicios prácticos adecuados para la capacidad de hacer cosas, para la capacidad de utilizar los instrumentos mecánicos implicados en la elaboración de los productos físicos y en la prestación de servicio personal. Esta preparación es un mero asunto de habituación y destreza técnica. Opera mediante la repetición y la asiduidad en la aplicación, no mediante el despertar y el alimento del pensamiento. La educación liberal aspira a cultivar la inteligencia para su propio oficio, el conocer. Cuanto menos tenga que hacer este conocimiento con los asuntos prácticos, con hacer o producir, más adecuadamente embargará la inteligencia. Aristóteles traza la línea divisoria entre la educación servil y la liberal de un modo tan consciente que coloca lo que se llama ahora las bellas artes, la música, la pintura, la escultura, en la misma clase que las artes serviles en cuanto concierne a la práctica. Estas suponen procedimientos físicos, asiduidad en la práctica y resultados externos. Al discutir, por ejemplo, la educación musical, se suscita la cuestión de hasta qué punto el joven debe practicar tocando los instrumentos. Su respuesta es que tal práctica y pericia pueden tolerarse en cuanto conducen a la apreciación, esto es, a comprender y disfrutar la música cuando la ejecutan esclavos o profesionales. Cuando se aspira a la capacidad profesional,
la música desciende del nivel liberal al profesional. Lo mismo podría entonces enseñarse cocina, dice Aristóteles. Aún la preocupación liberal por las obras de las bellas artes depende de la existencia de una clase mercenaria de prácticos que han subordinado el desarrollo de su propia personalidad a la adquisición de destreza en la ejecución mecánica. Cuanto más elevada sea la actividad, más puramente mental será y menos tendrá que hacer con las cosas físicas o con el cuerpo. Cuanto más puramente mental sea, más independiente o autosuficiente será. Estas últimas palabras nos recuerdan que Aristóteles hace también una distinción entre lo superior y lo inferior, aún dentro de aquellos que viven la vida de la razón. Pues existe una distinción entre los fines y la acción libre, según que la vida esté meramente acompañada por la razón o que haga de la razón su propio medio. Es decir, el ciudadano libre que se entrega a la vida pública de su comunidad, participando en la dirección de sus negocios y obteniendo honor y distinción personales, vive una vida acompañada por la razón. Pero el pensador, el hombre que se entrega a la indagación científica y a la especulación filosófica, trabaja, por decirlo así, en la razón y no simplemente por ella. En otras palabras, aún la actividad del ciudadano en sus relaciones cívicas conserva algún matiz de la práctica, del hacer externo o meramente instrumental. Esta infección se muestra por el hecho de que la actividad cívica y la excelencia cívica necesitan la ayuda de los demás. No se puede intervenir en la vida pública únicamente por sí mismo, pero todas las necesidades, todos los deseos implican, en la filosofía de Aristóteles, un factor material. Suponen falta, privación. Dependen de algo más allá de uno mismo para su realización. Además, una vida puramente intelectual la realiza uno por sí mismo, en sí mismo. La asistencia que puede obtener de los demás es accidental más que intrínseca. En el conocer, en la vida de la teoría, la razón encuentra su propia y plena manifestación. El conocer por el conocer independientemente de toda aplicación es únicamente independiente o autosuficiente. De aquí que solo la educación que hace del poder para conocer un fin en sí mismo, sin preferencia a la práctica de los deberes cívicos, es verdaderamente liberal o libre.